De nuevo nos encontramos en una nueva conversación sobre la alegría de la mano de la exhortación apostólica del Papa Francisco, Evangelii Gaudium. Y hemos llegado en nuestra lectura y en nuestra reflexión al último capítulo de esta exhortación, en la que el Papa afronta, como decía al principio en su introducción, uno de los temas fundamentales para él, que son las motivaciones que tiene que tener todo evangelizador. Llegamos también a este capítulo en el que él quiere delinear el estilo de la nueva evangelización, del nuevo evangelizador, ese estilo que tiene que tener en cualquiera y cada una de las acciones que realiza. Decía en puntos anteriores, como hemos visto en capítulos precedentes, que este estilo tiene que estar fundamentado, estas motivaciones tienen que estar basadas, por supuesto, en el encuentro con el amor auténtico de Jesucristo y en lo que él llama el gusto por ser pueblo, el gusto por estar entre la gente y por escuchar y atender, vivir la vida de la gente, alegrarse con sus alegrías, llorar con sus penas. En estos dos puntos siguientes nos va a hablar de la fuerza de Cristo resucitado en la Iglesia, como esta es una fe, una creencia indispensable para motivar la evangelización y, en último lugar, nos va a hablar también de la fuerza de la intercesión, el poder de la intercesión. El Papa nos recuerda cómo es importantísimo vivir en la misma actitud en la que vivieron los primeros cristianos. Él los pone los modelos siempre a imitar en los primeros cristianos y en los santos. Como ellos reconocían el poder de Cristo entre ellos, sabían que Cristo les precedía, que el poder de Cristo resucitado era el motor y también era quien les llevaba de la mano y quien actuaba también en los corazones de los hombres. El Papa nos recuerda que tenemos que tener esa certeza del dinamismo, del poder de la resurrección de Cristo, que no es un hecho aislado o no es un hecho del que tengamos que convencer, por así decirlo, a los hombres, es un poder renovador, es como una marcha, como dice el Papa, de esperanza hacia la realización del plan de Dios, que ha sido ya profundamente sembrada en los hombres y en la historia. Y nosotros somos instrumentos de este dinamismo, de este poder transformador de la resurrección de Cristo. No debemos idear nosotros ni los medios ni los fines. Sencillamente tenemos que estar pendientes de este impulso del Espíritu Santo, que es el que dirige, el que gobierna este devenir de la historia y de la Iglesia. Pero con esta profunda convicción del poder de Jesucristo, sin esta creencia profunda que viene a ser efectivamente nuestra fe cristiana, en que tenemos fe nosotros si no es en el poder de la resurrección de Cristo, caemos, dice el Papa, fácilmente en el cansancio, en el desaliento, en el fatalismo, en este decir, ¿para qué me voy a esforzar? ¿Para qué voy a intentarlo otra vez? ¿Para qué me voy a meter en líos? Si al fin y al cabo no se puede hacer nada. Lo he intentado muchas veces, no hay nada que hacer. Nos vuelve a recordar el Papa cómo esta es una enfermedad del alma, del espíritu, una enfermedad espiritual, que es la acedia, que tenemos siempre que comprender, digamos, que es un enemigo del Evangelio, y tenemos que sacudirnos a fuerza de clamor, como dice el Papa, de oración y de dejar penetrar la fuerza del Espíritu Santo. Pero el Papa comprende, conoce y sabe de nuestros cansancios. Dice también cómo este cansancio puede venir de una equivocada intención, tal vez. Puede ser también una purificación de ciertas intenciones que en su origen tienen que ser también purificadas. Puede que trabajemos o que sigamos trabajando o que empezáramos nuestro trabajo más bien por conseguir una serie de frutos o de productos o de efectos o de ganancias personales, y de esto también nos tenemos que despojar para dejarnos sencillamente mover por la gloria de Dios Padre y por la fuerza del amor de Jesucristo. La actitud, dice el Papa,
que nos sana y nos vuelve a poner en pie, es lo que él llama la recuperación del sentido del misterio. Saber que, como decíamos antes, no somos nosotros los que ideamos o los que programamos o los que establecemos los periodos de los planes quinquenales o a largo o corto plazo, sino que colaboramos con una misteriosa pero real acción de Jesucristo en la historia, de cada hombre y de todos los hombres. Por eso, aunque muchas veces no se vean los frutos, o pueda suceder que no se ven los frutos de una vida entregada, como Dios lo pide, esto no quiere decir que no se hayan producido esos frutos, tal vez en otros sitios o en formas que nosotros no podremos comprobar nunca, pero no es necesario que nosotros conozcamos nuestra propia efectividad o no efectividad. Es necesario que nos acostumbremos, que nos habituemos a los modos con los que Dios obra, esto que el Papa ha llamado sentido de misterio, sin erosionar y sin desgastar nuestra creencia firme, fuerte, renovada, fresca, en el poder de Jesucristo y de nuestra vida unida a Jesucristo. Una ejemplificación muy sencilla de todo esto sería la vida de los monjes y las monjas de clausura, que sin salir de su pequeño círculo de influencia en términos humanos, sin embargo, son una generación enorme de fuerza y de amor para la Iglesia. La misma Iglesia nos lo hace comprender cuando elige una monja de clausura, Santa Teresita de Lisieux, para nombrarla patrona universal de las misiones, junto con un verdadero y auténtico misionero, San Francisco Javier, que fue un pionero en muchos países y en muchos pueblos de cultura absolutamente desconocida para él, un ejemplo de lo que es la evangelización. Santa Teresita de Lisieux no fue menos que él, nos está diciendo la Iglesia. Y todavía la vida de Santa Teresita de Lisieux es una fuente de gracia y de encuentro con el amor de Dios para los hombres tan alejados de su mundo y de su realidad. Esta convicción tiene que estar siempre presente en cada uno de nuestros pequeños gestos, de nuestras acciones más o menos grandes, más o menos vistosas, porque es parte también del corazón del Evangelio. Independientemente, por tanto, de si nosotros vemos los resultados o no, el Papa nos habla de una certeza interior que nosotros tenemos, que es necesaria la entrega, es necesaria nuestra entrega. Como digo, podemos ver o no el resultado, pero sabemos que el Señor llama a cada uno de nosotros a sembrar su propia vida, dejar morir la propia vida en la tierra de nuestra realidad, para que Dios la haga fecunda. Sabe el Papa, conoce el Papa, que esta confianza, digamos, en lo invisible, lo intangible, produce cierto vértigo. Él nos explica con una confianza grande que él también la ha sentido, él también conoce lo que es este vértigo, pero que es lo que hace auténtica nuestra fe, abandonarse, por así decirlo, confiarse a las manos de Dios Padre. Y esto es lo que el Papa nos invita a hacer. Prosigue en el cuarto punto, la cuarta motivación para la evangelización, en una realidad también muy bonita. Como digo, el Papa parece que nos está ofreciendo lo mejor de su reflexión, de su oración y de su vida espiritual. Y nos habla del poder de la intercesión. Recordamos que el Papa nos está poniendo siempre como modelos los primeros cristianos y los santos. Y él dice cómo los verdaderos santos han sido grandes intercesores, porque la santidad, la oración, la contemplación también, como dice el Papa, nunca, si es verdadera, si es centrada en el corazón de Dios, en el corazón de Jesucristo, nunca nos aleja, nos aliena de la realidad de los hombres. Él dice cómo
San Pablo, por ejemplo, también es un modelo de intercesión, como él dice, que lleva en su oración, lleva en el corazón a todos los hombres. Y esta intercesión es también, por otra parte, una fuente de agradecimiento y de alegría. El Papa siempre nos está, como decíamos, desbrozando de nuestra alma, de nuestro corazón, de nuestro ánimo, aquellas fuentes, aquellos manantiales de los que brota la alegría verdadera, la alegría que brota, por así decirlo, espontánea del centro del corazón del Evangelio, del corazón de Dios, solo que nosotros la tenemos sofocada. Él dice, ¿cuántas excusas, dice el Papa, para invalidar, para hacer inactiva la fuerza del Evangelio? ¿Cuántas excusas ponemos? Nos quiere el Papa, como digo, ayudar a limpiar esta broza, también en lo que es nuestra oración. Esta oración de intercesión, dice, también es fuente de agradecimiento, porque cuando presentamos a los hombres a Dios, su Padre, lo hacemos no con pesimismo, no con amargura, no con acritud, sino capacitados, por así decirlo, por el amor de Dios, de descubrir en ellos también esa acción de la fuerza, de la resurrección de Cristo, esa atracción, ese atraer de Dios a todos los hombres hacia sí. Y este agradecimiento, esta actitud positiva de valorar lo que Dios hace en cada hombre, nos ayuda también a verlos de una manera más cordial, de modo que nuestro anuncio, nuestra cercanía de ellos, sea acogida como una cercanía precisamente de Dios y de Jesucristo. Nosotros queremos recoger esta invitación del Papa a revitalizar en la intercesión este amor de Dios por los hombres y nuestro amor personal también por los hombres. Pues nos vemos en el próximo y último capítulo de nuestras conversaciones sobre la alegría.